Doy un saludo muy especial entonces en este momento al licenciado Juan Marcelo Calabria. Él viene de la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina y es docente de esa misma universidad, integrante del Centro de Estudios sobre Estado e Innovación Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo y es secretario ejecutivo de la Red Internacional REDI y nos va a presentar en este momento la conferencia Humanismo Digital, Ética e Inteligencia Artificial para un futuro con rostro humano. Entonces, le damos una cálida bienvenida desde Colombia. Juan Marcelo, gracias por acompañarnos en este espacio tan valioso para todas nuestras comunidades académicas y seguramente de la universidad que representas. Tiene el micro apagado. Vamos a ver aquí si me toca habilitarlo Hola, allí. hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Hola. ahora sí lo Sí, escuchamos. disculpen, estábamos con un problema de conexión, así que les pido disculpas. Les decía que, bueno, es un gusto estar aquí desde Mendoza, Argentina. Aquí son las 16 horas ya, así que buenas tardes. Es un placer y como siempre agradezco la invitación y honrado de participar ya en esta tercera edición de una iniciativa que creo que hoy toma más relevancia que nunca, ¿no? Y si me permiten una pequeña reflexión que no estaba preparada en la ponencia que envié escrita y que es ante el fallecimiento de quien para nosotros es el único y último líder humanista de estos últimos tiempos, como ha sido el Papa Francisco, más allá de las creencias y la fe religiosa, su trabajo por las causas humanas, por las grandes causas humanas del mundo, creo que enmarcan o dan un marco especial y en mi caso, sobre todo en mi condición de argentino, por eso quería resaltar la importancia justamente desde un diálogo humanista, desde un enfoque y una acepción humanista en un mundo que vive realmente en una situación conflictiva. Sabemos que estamos en un mundo complejo y que además en estas complejidades que vive el mundo de hoy, se agrega particularmente los grandes desafíos que nos está imponiendo la disrupción tecnológica, la aparición de la IA. Aparición, digo, desde el punto de vista global, porque en realidad la IA sabemos que ya hace varias décadas que estaba con nosotros, que ya se venía desarrollando, pero había quedado circunscripta a algunos aspectos centrales, algunos espacios de investigación, algunos ámbitos especiales de defensa, de salud, pero que bueno, desde hace ya un par de años irrumpió en la vida general y así como en su momento hablábamos de la Internet de las cosas, hoy estamos hablando de la IA en la vida cotidiana. Inteligencia artificial y en estos últimos meses generativa, que por supuesto nosotros lo vamos a centrar en algo que venimos predicando hace tiempo ya desde nuestro eje de investigación en el Centro de Estudios de Estado e Innovación Pública de nuestra universidad, que es una herramienta, la IA es una herramienta poderosa que ha irrumpido con fuerza, que está de alguna manera transformando como quizás nunca antes nos había pasado por su dinamismo, por su velocidad, nuestra vida cotidiana, nuestra vida profesional, nuestra vida pública, pero incluso nuestra vida familiar, sin duda podríamos poner muchos ejemplos, desde cómo realizamos hoy las tareas con nuestros hijos hasta muchos otros aspectos de la vida cotidiana, pero lo cierto es que es una herramienta, nosotros nos vamos a centrar en eso. Algunos autores hablan ya de la subera, de la era dentro de la era exponencial, la subera de la era de la inteligencia artificial, perdón, de la subera de la inteligencia artificial. Seguramente es así, los desafíos que se están planteando son muchos, desde el ámbito público, que es el que especialmente nos interesa a nosotros, desde el ámbito de las organizaciones públicas y fundamentalmente de esa gran organización rectora de la vida en sociedad, que son los estados, nos importa mucho cuál es la posición, cuál es el enfoque de la irrupción de la IA en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida profesional, en nuestra vida laboral. Yo creo que acá hay que establecer algunas premisas que un poco nosotros exponíamos en nuestra ponencia, que por supuesto tendrán a disposición
a partir de la publicación del Congreso, y agradezco mucho a todo el equipo la guía y el asesoramiento en la participación, pero hoy hablamos de los desafíos de la inteligencia artificial en este mundo complejo, como decíamos, en donde corremos el riesgo, entre algunos de los grandes desafíos, de los sesgos de los algoritmos, de la parcialización y de la exclusión. Porque el mundo está viviendo justamente momentos de grandes colectivos de nuestra sociedad mundial que están sufriendo exclusiones, que están sufriendo grandes privaciones y grandes marginalidades. Lamentablemente esto desde un enfoque ético, si no lo tenemos en cuenta, la IA, así como tiene servicios en muchas aplicaciones que podemos ver, que nos está ayudando incluso a sistematizar grandes cantidades de datos, a hacer proyecciones, a construir escenarios, que nos ayuda en datos más precisos en la toma de decisiones, pero también pueden significar un ahondamiento o profundizar todos estos grandes desafíos que el mundo ya tenía antes de que la IA se hiciera de un uso generalizado o masivo. Siempre, por supuesto, que hablamos de un uso general, tener en cuenta que una de cada 4 personas no tiene acceso digital en el mundo. O sea, aquí hay también un gran desafío que es el de la conectividad y el acceso digital. Entonces, mal podemos hablar de la IA cuando todavía tenemos una gran deficiencia en la alfabetización digital. Y esto pasa, creo, en todos los países, en todas partes del mundo, pero se profundiza mucho en regiones como la nuestra, que tenemos grandes brechas de desigualdad digital. También acá hay otro de los retos o desafíos, y yo no quiero anteponer humanismo a disrupción digital, yo creo que debería ser complementario, pero yo creo que desde una visión justamente humana y sobre todo de la integridad y la ética humana, tenemos que tener en cuenta que de estos desafíos están planteando, por ejemplo, estas avenidas de acceso de, de nuestras comunidades y de millones de seres humanos que están cortadas o que no son tan rápidas estas vías de acceso como creemos al uso de estas herramientas tecnológicas que están realmente transformando, como decíamos, nuestra vida. Como decíamos, en esta era exponencial y en esta subera de la inteligencia artificial, como la denominan algunos autores ya, los beneficios son múltiples. Hoy se está usando, y Argentina, a partir de una estadística que ha salido en estas últimas semanas, Argentina, como otros países de Iberoamérica y de Latinoamérica, están haciendo un fuerte uso desde la gestión pública de las herramientas que posibilita la inteligencia artificial generativa. De hecho, Argentina está en quinto lugar, por ejemplo, en el uso desde la gestión pública de herramientas de la inteligencia artificial para mejorar procesos, para procesar datos en gran cantidad y con menor tiempo, como decíamos, en la proyección y en la proyección de información, en la toma de decisiones, pero aquí hay mucha gente que ni siquiera tiene hoy acceso a algunos de los servicios elementales esenciales, algunos de los bienes de servicios elementales y esenciales que el Estado debe brindar. Entonces esto parecería alguna contradicción que se da en nuestra región, ¿no? Por un lado, se ha comenzado fuertemente a apostar al desarrollo y utilización de las herramientas que brinda la inteligencia artificial, y por el otro lado, no podemos asegurar ni siquiera los bienes y servicios esenciales en algunos de nuestros países o en muchos de nuestros países a gran parte de nuestros conciudadanos, de nuestros hermanos. Entonces, creo que este es un desafío que hay que tener presente. Muchos de ustedes dirán, pero lo que nos está diciendo quien toma la palabra en este momento son más dudas, más preguntas que respuestas y soluciones. Bueno, es que yo un poco lo que planteo en mi ponencia hoy son muchas preguntas, perdón, muchas dudas, que las respuestas, algunas quizás de la mano de colegas y especialistas, irán llegando a lo largo del desarrollo de este importante congreso a partir del abordaje de la IA en distintos aspectos, en distintos campos específicos del conocimiento.
veía allí que hay una ponencia sobre la IA en la educación, un campo que a nosotros nos interesa mucho y que creemos que es muy importante tener presente porque necesitamos primero formarnos los docentes en el gran desafío que implica llevar luego las herramientas, las poderosas herramientas de la IA a las aulas. Otro de los grandes desafíos que tenemos es cómo vamos a innovar, y acá las organizaciones públicas, primero a las cuales nosotros nos dedicamos en nuestro análisis, pero también privadas, cómo vamos a innovar para poder llevar adelante procesos de inserción de la IA en los procesos de las organizaciones y que sea de manera exitosa, no sesgada, que sea inclusiva y no excluyente. Ya hay mucha información. Esta semana el Foro Económico Mundial publicaba un informe muy interesante que lo recomiendo sobre una encuesta a grandes organizaciones de cómo está transformando la vida laboral en estas organizaciones las herramientas de la inteligencia artificial generativa. Y es muy interesante porque sin duda hay muchos aspectos positivos. Se reducen tiempos de tareas rutinarias, se mejoran los procedimientos y los mapas de procesos de los circuitos de trabajo en las distintas organizaciones, hay más tiempo para desarrollar labores creativas de supervisión, de auditoría, de mejora de distintas disciplinas en estas organizaciones hoy pueden destinar porque es un tiempo que les queda libre a partir de que las tareas rutinarias las han delegado en asistentes de IA generativa. Pero estas mismas organizaciones, por suerte, en las encuestas, declaraban que hay un problema ético en la utilización de la IA, en la implementación de la IA, que hay todavía un proceso de sensibilización, actualización, formación pendiente de que se ha comenzado a utilizar las herramientas de la IA y que después, como un proceso posterior, se empezó a capacitar al personal, que todavía hay grandes masas de personas en organizaciones multinacionales o globales que tienen miedo, que tienen pluritos, que no saben lo que esto significa en realidad. Muchos ven todavía una competencia desleal, un miedo a perder sus puestos de trabajo, incluso aún en profesionales especializados en determinados ámbitos del conocimiento de conocimiento aplicado. Entonces, este es un gran desafío que se plantea tanto en las organizaciones públicas como privadas, que es que la aplicación de herramientas brindadas por la inteligencia artificial generativa sea un proceso que acompañe y que se vaya insertando de a poco en la cultura organizacional de las instituciones, repito, tanto públicas como privadas. Otro de los grandes desafíos que tenemos, sin duda, es la alfabetización digital, como decía, y que tiene que ir acompañado de las máximas posibilidades de acceso. Por supuesto, habrá gente que, como pasó en su momento con la Internet de las Cosas, que no le interesa y no quiere incorporar las herramientas tecnológicas que brinda la IA hoy en día a su vida o a su desarrollo profesional. Es una decisión, pero sí todos tenemos que tener y todos tienen que tener la oportunidad de hacerlo y la decisión de sí o no. Otro de los grandes desafíos, no estoy diciendo nada nuevo con esto, es la protección de los datos. Sabemos que una de las grandes fortalezas, pero también allí está su debilidad de la aplicación de la inteligencia artificial, tanto en nuestra vida particular como pública, en nuestra vida social como laboral y profesional, es el uso de grandes cantidades, el uso y el procesamiento de grandes cantidades de datos como nunca lo habíamos visto hasta este momento. Eso tiene grandes ventajas, pero también significa una gran amenaza para la utilización de nuestros datos personales y qué se hace con nuestros datos personales. Y por último, y para ir cerrando, porque creo que estoy en tiempo, yo tenía asignado, ustedes me avisan, por favor, cómo estamos de tiempo. Tranquilo, Juan Marcelo, estamos muy bien de tiempo porque de hecho empezamos unos 10 minuticos antes en la Ah, parte bien, del perfecto. saludo. Bueno, yo le aviso entonces que unos 5 minutitos antes, sin problema, me interrumpa y me avise cuando estoy por finalizar el tiempo asignado, por favor. Claro que sí, Em, adelante.
Sigo con estas interrogantes y vuelvo a pedir disculpas, quizás ustedes esperaban más respuestas y yo lo que estoy dando son interrogantes o preguntas, pero son las que me vengo haciendo desde hace unos años o nos venimos haciendo en nuestro equipo a partir de los grandes desafíos que implica estudiar un proceso que se está dando en estos momentos, como es la disrupción tecnológica provocada por la IA, y que encima va a velocidades mucho más rápidas de las capacidades que tenemos de discernimiento, porque les estará pasando en distintos ámbitos y disciplinas que cuando logramos generar una tipología para algunos resultados que podemos obtener de algunos, por ejemplo, procesos que delegamos o que desarrollamos hoy a través de algunos asistentes de IA, ya cambió o ya se generó una herramienta superadora. Entonces esas tipologías van quedando obsoletas. O esos procesos que empezábamos a diseñar, nosotros en nuestro caso, por deformación profesional, somos un fanático de la planificación, de los mapas de proceso, de los perfiles de circuito, resulta que ya quedan obsoletos y tenemos que generar nuevos. Entonces, el gran desafío, repito, es cómo acompañamos rápidamente este análisis y este proceso y cómo vamos buscando algunas respuestas a las muchas interrogantes. Otro de los grandes desafíos, y vi que hay una ponencia por allí también, así que no voy a ahondar demasiado, es por supuesto el impacto medioambiental que tiene el uso de la IA y sobre todo el uso de la IA o el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial generativa, especialmente en las grandes organizaciones, justamente como decíamos, como los estados. Ya hoy sabemos con certeza que la IA consume las grandes herramientas, de la inteligencia artificial generativa consumen a su vez grandes cantidades de energía. Entonces, hay acá y hay muchos especialistas que ya lo vienen advirtiendo, lo que significa desarrollar estas herramientas que por supuesto pueden potenciar nuestra productividad, como lo decíamos recién, en todas las organizaciones públicas o privadas, que pueden generar incluso más ganancias económicas, más recursos económicos, pero que al mismo tiempo están consumiendo mucho más recursos naturales. Y este es un desafío enorme en un mundo que ya tiene un gran desafío con lo que es el cuidado de los recursos agotables o finitos y que desde hace mucho tiempo se viene advirtiendo del uso que damos justamente a estos recursos y el impacto que están teniendo en nuestro mundo y en nuestra por ahora única casa común que es el planeta Tierra. Y un poco para ir cerrando y pasar a algunas reflexiones finales, realmente hay un gran desafío en los marcos regulatorios. La IA, como ha sucedido antes con la aparición de otras herramientas de mucha fortaleza y de mucho poder, podemos determinar que la IA es una herramienta poderosa, tiene que existir marco regulatorio, tiene que haber un marco regulatorio. Ya hay algunos ejemplos, podemos ir desde algunas visiones o enfoques de un marco regulatorio más restrictivo o más duro, como puede ser uno de los primeros, que ha sido el de la Unión Europea, hasta algunos marcos regulatorios que ya hay en algunos de nuestros países que son intermedios o más flexibles. Lo cierto es que se necesita un marco regulatorio, al menos ese es nuestro enfoque hoy en día. Quien debe dar el marco regulatorio hasta hoy, hasta que aparezca una institución superadora, es la institución que por excelencia rige la vida en sociedad, que son los estados, tanto el Estado nacional como los estados subnacionales, o puede ser también las instancias supraestatales de organismos multilaterales o multinacionales que ayuden o que complementen marcos regulatorios, ya sea a nivel global o a nivel nacional. Pero lo cierto es que se necesita un marco regulatorio para el desarrollo de la inteligencia artificial. Se necesitan marcos regulatorios que de alguna manera implementen una transparencia del uso de datos y una transparencia del funcionamiento de los algoritmos. Se necesitan marcos regulatorios que de alguna manera impidan que se potencien los sesgos y se potencie la exclusión. Es una herramienta, repito, tecnológica poderosa, pero así como puede generar grandes beneficios a la hora de
administrar y gestionar información de grandes masas colectivas de la población para proyectar el mejor diseño y la mejor gestión y evaluación de políticas públicas que lleven bienes y servicios esenciales, también tiene el riesgo de ser muy excluyente, como decíamos al principio. Así que creemos que el marco regulatorio es un gran desafío en el que se está trabajando, muchos de nuestros países están trabajando, en nuestro país ya hay algunos proyectos legislativos al respecto, pero sin duda es un desafío en el que hay que avanzar. Otro de los grandes desafíos es promover el compromiso social y la responsabilidad social de todas las organizaciones públicas y privadas en el uso de la inteligencia artificial. Y acá las organizaciones de la sociedad civil tienen un gran rol. Nosotros creemos firmemente en que acá hay tres patas importantes. El Estado, como máxima organización rectora de la vida en sociedad, el sector privado como quien tiene el poder económico y los recursos, y de hecho así lo estamos viendo, para generar las herramientas. Hoy la mayor cantidad de herramientas de IA son generadas por grandes empresas. Acá hay también un tema y un gran desafío de la gran concentración de recursos que la IA potencia, que ya existe en el mundo y que la IA está potenciando. Por eso las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol central, porque es la tercer pata importante de la participación de la sociedad, de la participación de la voz de los grandes colectivos y pequeños sociales representados en organizaciones sociales que de alguna manera, en conjunto y en una alianza público-privada, tengan la voz de lo que significa estas advertencias o estos desafíos que plantea la IA, sobre todo desde el uso ético, desde la responsabilidad social y desde el compromiso social en la generación, en el diseño y en la gestión, y además en los productos finales o en los reportes finales de esta poderosa herramienta. Porque en definitiva, y acá entramos un poco en las conclusiones, la IA debe ser una herramienta que ayude a mejorar nuestra vida, que ayude a mejorar la vida en sociedad, que ayude a mejorar la vida laboral, que nos ayude en este desafío que ya veníamos planteando de hacía muchas décadas, que es el equilibrio entre vida personal y vida laboral. Ese equilibrio tan difícil porque cada vez trabajamos más horas o estamos ocupados más horas. Entonces la IA, por todo lo que decíamos anteriormente, puede ayudarnos a generar un equilibrio transformando las tareas, y puede ayudarnos a generar un equilibrio en nuestra vida personal y profesional y laboral, pero también, como decimos, esto tiene que estar mediado, tiene que estar regulado, tiene que haber toda una cultura de desarrollo en las organizaciones de implementación, y por supuesto tiene que tener este fin, o tenemos que tener en claro que tiene que tener este fin, que es mejorar la vida de las personas y no perjudicarla. Algunos de ustedes estará pensando, ¿y qué pasa con la aplicación de la IA en el ciberdelito, que ya está sucediendo? ¿O qué pasa con la aplicación de la IA en sistemas armamentísticos, que también ya sucede? Bueno, justamente ahí es donde nosotros asignamos un rol central al Estado y a los Estados. Lamentablemente, esto abrevo de un trabajo que publicamos hace unos años, la salida de la pandemia no hizo un mundo más fraterno y de mayor cooperación internacional. La salida de la pandemia, en términos generales, coincidiendo con muchos analistas internacionales, nos legó naciones más reconcentradas en sí mismas, liderazgos más autocráticos, un mundo y naciones más preocupadas en sus propios problemas que en los grandes problemas humanitarios o en las grandes causas de la humanidad. Creemos que esto está muy presente, y por eso necesitamos una visión de cooperación internacional en este marco que debemos o creemos que se debe desarrollar en la utilización de esta herramienta tan poderosa. Para cerrar, si me permiten, y les repito, no tengo respuestas, no tengo fórmulas, no tengo soluciones, solamente tengo preguntas, y cada vez más preguntas, cada vez que me adentro más como usuario, que me encanta, pero también como analista preocupado en el desarrollo de la IA Gen o de la inteligencia artificial generativa. Y ahí creo que
juega mucho un papel central, un concepto que se venía acuñando y que ya varios autores comenzaban a utilizar y que nosotros lo hemos hecho propio también, que es el de los estados inteligentes. Necesitamos un estado inteligente para justamente regular, controlar, auditar, supervisar el desarrollo de los asistentes inteligentes. Necesitamos una educación fuertemente, de alguna manera, orientada a la comprensión primero y a la utilización de estas herramientas después, y necesitamos una colaboración y una cooperación entre desarrolladores que fundamentalmente vienen del sector privado, entre responsables de políticas públicas y entre la sociedad civil, como decíamos. Creemos que este equilibrio es central. ¿Para qué? Justamente para lograr ese equilibrio entre una poderosa herramienta como es la inteligencia artificial, pero puesta al servicio de las grandes causas humanitarias, puesta al servicio de un enfoque humanístico. Recordemos, un enfoque humanístico es un enfoque que pone a la dignidad y el bienestar humano por sobre todo, pero desde un enfoque ético, con un uso equilibrado de los recursos, con una utilización ética de las herramientas y con una integridad en la toma de decisiones, tanto pública como privada. No para dañar, sino justamente para sanar. Es una de las frases que más me gusta de uno de los autores que trata este tema. Por eso es necesario, y para sintetizar mi ponencia de hoy, establecer marcos regulatorios claros, transparentes, invertir mucho más en educación, en el desarrollo de las pistas digitales, en el acceso y oportunidad para todos al mundo digital, porque sabemos que esta herramienta se mueve en el mundo digital más que en el mundo físico, en palabras del Estado Meta, de un querido y reconocido autor argentino que es el colega Maxi Campos Ríos. La IA debe ser entonces, decíamos, una herramienta que se utilice desde el enfoque ético e íntegro, sobre todo en las cúspides o en los vértices decisorios de las organizaciones, tanto públicas como privadas, o en las cumbres estratégicas de las organizaciones, tanto públicas como privadas, y por supuesto la IA debe ser, y este es nuestro cierre, una herramienta para mejorar la vida de las personas y mejorar la vida en sociedad, para hacer más eficiente, más eficaz nuestro trabajo desde el desarrollo profesional, pero también más efectivo, y esto quiere decir cumplir con las expectativas de aquellas personas que están esperando un bien o servicio desde nuestra tarea profesional, organizacional, institucional, y por supuesto poner fuertemente el acento, y esto ya lo estamos viendo, y ya hay una gran preocupación por suerte en esto, en los sesgos de los algoritmos y en las grandes posibilidades de exclusión de grandes masas de la sociedad en todo el mundo que pueden quedar por fuera y que pueden ser en realidad más que beneficiados, damnificados por la irrupción de esta poderosa herramienta. Muchas preguntas, muchas interrogantes. Suelo decirle a mis estudiantes cuando solemos tocar este tema muy seguido en nuestras clases, estamos sobrellevando, estamos surfeando la ola de la inteligencia artificial y ahora inteligencia artificial generativa. Estamos inmersos en este proceso, estamos inmersos en este momento de la historia de la humanidad, en donde otra vez, como ha sucedido en otros momentos de nuestra historia global, estamos ante grandes desafíos, donde hay un cambio de era, estamos en un cambio de era, y en donde los grandes desafíos son, como en otros momentos de la humanidad, en preservar, potenciar la dignidad humana, y que en toda herramienta nueva, por más poderosa y desafiante que sea, genere más bienestar y genere mejor vida en sociedad y en nuestras comunidades, y no todo lo contrario. Como dice un gran autor, un filósofo que ustedes muchos quizás ya conocen y que ha tratado este tema desde hace un tiempo, porque venía advirtiendo y también preocupado por este tema, como es el historiador Harari,
nunca en nuestra joven vida en este mundo hemos tenido la existencia de un ser, no podemos decir viviente todavía, pero de un ser como son los asistentes de la IA, que tenga la posibilidad o la potencialidad de superar el mecanismo más poderoso que había conocido el mundo hasta ahora, que es el cerebro humano. Hay un gran desafío. Yo coincido con este autor. Por primera vez, el ser humano camina con pasos junto a la posibilidad de un desarrollo tecnológico que lo supere ampliamente, incluso en sus capacidades de comprensión. Hay un gran desafío en esto, creo que tenemos que estar atentos, seguir estudiando, seguir investigando, seguir profundizando, armar equipos interdisciplinarios, hacer un enfoque muy amplio y sobre todo atender a la cooperación global, a la cooperación internacional. Por eso nosotros apostamos, como se me presentaba allí y hay otros colegas aquí presentes, formamos parte de distintas redes, estamos en la red académica de gobierno abierto, hemos fundado la red de desarrollo e innovación en la gestión pública y privada. Estamos preocupados integrando redes internacionales desde el ámbito profesional, desde el ámbito público, pero también desde el ámbito privado, porque creemos que esto necesita una cooperación internacional. Necesitamos muchas mentes pensando en esto, necesitamos colegas de todas partes del mundo preocupados y ocupados, y por eso creemos que el trabajo en red es una gran herramienta hoy en día, así como lo hacen desde la cúspide de las decisiones de nuestros dirigentes a través de los organismos multilaterales que muchos de nuestros estados integran y que hay que fortalecerlos y hay que trabajar mucho y hay que propiciar que nuestros estados trabajen en la cooperación internacional, pero también lo podemos hacer los ciudadanos de a pie, los profesionales de a pie, desde estas redes que hoy nos permiten, justamente gracias al desarrollo tecnológico, que nos permiten estar conectados en tiempo online, como está pasando en este Congreso, pensando, ocupados y preocupados para que esta poderosa herramienta, quizás la más poderosa que hemos visto en el desarrollo de la humanidad, al menos hasta este momento, sirva para mejorar nuestras vidas y no todo lo contrario. Muchas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes, les pido disculpas por los problemas de conectividad, y espero haber aportado no respuestas, sino algún interrogante más para que sigamos debatiendo en este importante congreso. Un cariño grande desde Mendoza, Argentina, a todos los colegas y a todos los asistentes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, usted nos dice que hay preguntas más que respuestas, pero sí le tenemos una preguntita en este momento de nuestra docente Viviana Gómez de la Dirección de Humanidades. Le cedo aquí el turno también porque, bueno, este es el abrebocas de este congreso como la primera conferencia de apertura. Entonces, Viviana, adelante. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, correcto, te escuchamos bien. Profesor Juan Marcelo, ¿cómo está? Yo tengo también muchas preguntas respecto a este tema y dos me inquietan en particular. Decía Carl Sagan que uno de los riesgos de que no entendamos la ciencia y la tecnología es que las decisiones van quedando en muy pocas manos, ¿cierto? Y creo que ese es un riesgo latente con el tema de la inteligencia artificial. Hay muy poquitas personas, hay muchas personas usando inteligencia artificial, además porque se nos presenta en un formato bastante divertido, ¿cierto? Que nos da la sensación de que esto es muy fácil, entonces hay muchas personas utilizando la tecnología, pero muy pocas comprendiendo lo que esa tecnología implica y la manera en la que esa tecnología incluso nos está transformando como humanidad, porque creo que de las preguntas interesantes de este tema de la inteligencia artificial es justo, y bueno, y esto de ser humanos a la larga, ¿qué implica? Si lo que nos hacía humanos hasta ahora era pensar y pareciera que ahora hay unas máquinas que lo van a hacer mejor que nosotros, entonces, ¿qué es lo que nos da una característica esencialmente humana? ¿Y cómo hacemos que esta discusión salga de los círculos cerrados donde está? Pero además de que la discusión está en círculos cerrados, la generación de esta tecnología está en círculos todavía más cerrados y más preocupante aún porque ni siquiera son instituciones públicas las que están liderando ese desarrollo, sino que básicamente son dos grandes multinacionales
las que hoy tienen el dinero suficiente para invertir en ello y algún pequeño esfuerzo que está haciendo algunos estados de Europa, ¿cierto? Distinto a eso, el desarrollo como tal de esa tecnología, por más discusiones técnicas que estemos dando y sobre todo éticas, pues sigue estando en manos de dos poderosos, y ya hay quienes hablan incluso de un neofeudalismo, ¿no? De un feudalismo tecnológico, precisamente por esa concentración del poder que se está dando por la vía de la tecnología. Y entonces las dos preguntas son, ¿cómo hacemos para que esto realmente se vuelva un fenómeno masivo, no solo en el uso, sino realmente en las reflexiones y en la generación de las tecnologías? Y también cómo hacemos para cualificar a los estados, porque hoy tenemos a unos legisladores enfrentados a legislar una cosa que desconocen y que no comprenden. Entonces, ¿cómo haces para legislar sobre algo que escapa a tu entendimiento? Y vuelve y juega, ¿dónde tienes que ir a buscar la asesoría? Donde los que están produciendo esa tecnología, que además no tienen mucho interés en que tengan, en que se les pongan grandes regulaciones, ¿sí? ¿Qué hacemos con lo que está pasando en materia de derechos humanos con el tema de la inteligencia artificial? Sí, Porque se están sí, reproduciendo una serie de perdón, sesgos en muchos otra vez sentidos, y perdí un tampoco tenemos la poco, manera no de... sé si me escuchan. ¿Escuchamos? ¿Tú me estás escuchando? Sí, sí, ahí escucho, perdón. Okay. Bueno, esa era la pregunta. ¿Qué hacemos con esta legislación? Está en manos de personas desconocedoras del tema, en la concentración de poder que está generando este desarrollo tecnológico, y en poder volver este tema un asunto de discusión masiva y no de pequeños círculos de expertos, que es un tremendo riesgo de la tecnología y la ciencia. Bueno, yo coincido plenamente con la introducción que tú hacías, y sobre todo es una de las preocupaciones que tenemos, ¿no? Casi todas las herramientas que nosotros incluso tenemos en nuestros móviles pertenecen justamente a un grupo muy pequeño de empresas multinacionales. Y la cantidad de datos que estamos aportando cada vez que que utilizamos todas estas herramientas, yo debo tener no menos de 20 en mi dispositivo para distintos usos. Estamos aportando y retroalimentando datos justamente a grupos concentrados que ya existían y que hoy además tienen esta poderosa herramienta. Y ahí vuelvo, es el Estado quien debe encabezar estos procesos. Yo ahí confío mucho, o me gustaría que se desarrollaran, ya algunos países lo tienen, vamos a ver con qué éxito, agencias estatales o superintendencias o ministerios o la estructura que quieran darle, pero que tengan una fuerte presencia de la sociedad civil. Yo acá creo más que nunca en organismos tripartitos o multipartes que estén presididos o encabezados por el Estado en sus máximos niveles o en su máxima dimensión, después se podrá replicar en los estados subnacionales, pero que en esa mesa, con decisiones participativas a través de sistemas democráticos, en esa mesa tengan una fuerte presencia las organizaciones de la sociedad civil, las más representativas al menos que podamos conseguir. Y en esa mesa, por supuesto, también sentadas las empresas dueñas y desarrolladoras de las herramientas. Yo creo que es la única forma en una mesa abierta, transparente, institucionalizada, pero presidida y encabezada por los estados, donde se traten estos temas, donde se generen los proyectos de regulación, donde se tengan que rendir cuentas y transparentar las empresas los procesos de desarrollo, de aplicación y sobre todo de retroalimentación. Porque acá cada uno de nosotros, cada vez que estamos usando una herramienta de inteligencia artificial, perdón, estamos haciendo un aporte porque estamos generando
nosotros mismos somos conejillos de India que estamos generando procesos de mejora y de aprendizaje a los asistentes de IA. Perdón. Entonces esto lo tenemos que tener claro, se tiene que transparentar en esta mesa tripartita o multipartes, como yo le llamo, en donde Estado, sector privado y sociedad civil estén tomando decisiones. Y acá también tendrá que aparecer tendrán que generar y ya bueno en estos procesos de transparentación del diseño, el desarrollo y sobre todo la aplicación y ejecución de estas herramientas. Yo confío mucho en esto y por ahora los únicos que pueden sentarse a discutir de igual a igual a estas grandes corporaciones multinacionales que son las que están poniendo tantos recursos en la investigación, el diseño y la ejecución de estas herramientas son los estados. Y quizás los estados agrupados, como decíamos, a través de los organismos multilaterales que integran y que los representan. Porque acá también tiene que haber un diálogo de igual a igual. Si no, es la lucha o si no es la relación de David con Goliat. Si los ciudadanos solos, aunque ya podemos hacerlo a través de muchas herramientas tecnológicas a nuestra participación y que nos permiten tener incluso llegada como ciudadanos a estas grandes corporaciones, pero son los estados quienes nos tienen que representar con un apoyo y un trabajo conjunto de las asociaciones de la sociedad civil para sobre todo la transparentación y la rendición de cuentas de cómo se diseñan y gestionan estas herramientas. Porque acá, y termino con esto, algo recién decías, nos hicieron a través de un lenguaje sencillo, de un lenguaje humano, poder interactuar con estas herramientas que ya existían en otros ámbitos más cerrados de investigación y de desarrollo tecnológico. Pero este lenguaje que nos ha posibilitado esta interacción desde un niño de 5 años hasta incluso adultos mayores que quizás nunca pensaron que podían ver en su vida el desarrollo de estas herramientas tecnológicas, son también una forma en donde nosotros estamos ayudando a retroalimentar y a desarrollar y a mejorar y a perfeccionar estos asistentes de inteligencia artificial. Así que yo creo que son el Estado presidiendo una mesa integrada por el sector privado y por la sociedad civil, en donde es el mejor ámbito y el mejor lugar, apoyados, como estamos haciendo aquí, desde la academia, desde los ámbitos de investigación y discusión del más ámbito nivel, que apoyemos justamente a la toma de decisiones en el proceso de supervisión del diseño y aplicación de estas herramientas. Bueno, muchísimas gracias, Juan Marcelo, por esta disertación. Es un tema que sin duda pues vamos a estar abordando durante toda la tarde de hoy y el día de mañana. Te quieren formular otras preguntas en el chat. Si deseas, las puedes responder también de manera escrita para que continuemos entonces con la agenda. Agradecerte mucho también, darnos a conocer ese punto de vista, también la experiencia que tienes en Argentina y desde las visiones que cada uno de los países también tiene en torno a la inteligencia artificial.